Hola, mi nombre es Marco Antonio Becerra Alvarado, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana. Hoy voy a presentar lo que es la actividad 1 de la unidad 1 de la materia de control estadístico de la calidad impartida por el docente Juan Morales. Lo que vamos a ver serían los histogramas. La definición o el concepto básico de un histograma es que es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Para tener un ejemplo sobre lo que son los histogramas, tenemos aquí un problema, el cual nos dice que una empresa médica que produce catéteres requiere aprobar un nuevo producto catéter reservorio. Este es un catéter interno o subcutáneo usado para la implantación quirúrgica, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Dice realizar un histograma de las siguientes tres dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Aquí tenemos las especificaciones de lo que son los catéteres. Nos están dando tres datos. En este caso tenemos diámetro interior, que son 25 milímetros más menos 1 milímetro. Diámetro exterior de 38 milímetros más menos 1 milímetro. Y la longitud de 65 centímetros más menos 3 milímetros. Y aquí tenemos una imagen de lo que es el catéter reservorio. Su catéter central interno insertado con una técnica tunelizada. ¿Qué tenemos? Para esto vamos a abrir nuestros datos de Minitab. Son datos ya precargados anteriormente. Aquí tenemos los datos de catéter, diámetro interno, externo y la longitud. Y tenemos alrededor de 125 datos. Ya tenemos 125 datos. Para hacer un histograma tenemos dos formas distintas de hacerlo. La número uno sería irnos a estadísticas, sería gráfica y colocar histograma. Y aquí tenemos, vamos a darles con ajuste, damos clic en aceptar. En este caso seleccionamos lo que es nuestro primer ejemplo, el diámetro interno. En etiqueta pues le vamos a poner histograma de diámetro interno. Clic en aceptar, mostrar datos, todo está bien en barras, escala, damos clic en aceptar. Y aquí nos está dando nuestro histograma, únicamente el diámetro interno, que tenemos lo que es nuestra campana de Gauss. Tenemos lo que es la distribución del diámetro interno, donde abajo son las medidas del diámetro, las especificaciones, y serían el valor en los ejes de X, y en el eje de Y tenemos lo que son las frecuencias, la cantidad de veces que están estos datos repetidos. Nos está dando lo que es la media, que son 25.17, nuestra desviación estándar es de 0.5017 y nos da nuestra n, que nuestra n es los números totales de datos, que son 125. Esta es una forma de hacer lo que es el histograma, pero tenemos otra forma, la segunda forma, que es hacerlo un poco más detallado. A esto nos iríamos a estadísticas, estadística básica, no me equivoco, a gráficas, estadística gráfica, herramientas de calidad. Aquí, estadística básicas y resumen gráfico. En variables vamos a colocar lo que es nuestro mismo ejemplo que tenemos ahorita, que era el diámetro interno. Seleccionamos. Y nuestro nivel de confianza es qué tanto qué tanta exactitud requerimos. En este caso es dependiendo de lo que se esté analizando. En este caso pues puede ser que como es algo que está en contacto con una persona, que está dentro de una persona, y en base a este producto cambia lo que es la salud de dicha persona, le vamos a dar un nivel de confianza de 99. Podemos manejarlo en 95, es que es lo más común, pero lo dejamos en 99 para hacerlo un poquito más exacto. Y aquí está, nos está dando nuestro resumen. Nos está dando lo que es nuestra prueba de normalidad de Anderson-Darling. Y nos da
nos da un informe más detallado. En este caso nos está dando el valor de P, que todos sabemos que el valor de P tiene que ser por encima del punto 10 para decir que son unos datos normales. En dado caso que fuera menor, diríamos que nuestros datos son anormales y pues tendríamos alguna dispersión o tendríamos datos muy fuera de lo que es nuestra gráfica. En este caso le llamamos pues, datos atípicos. Tenemos lo que es la media, que es de 25.166. La media es el dato central, por lo que estamos viendo aquí. Es el dato que más se repite. Tenemos lo que es nuestra desviación estándar. Nuestra desviación estándar nos está dando de 0.502. La varianza, pues la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Perdón, al revés, la varianza y la desviación estándar es la varianza al cuadrado. Tenemos lo que es la simetría. La simetría tenemos que es de menos 0.041. En este caso estamos diciendo que está un poquito inclinada hacia el lado izquierdo. Aquí podemos observar. Si fuera positiva, tuviéramos que nuestra gráfica está inclinada hacia el lado derecho. O en caso de que de alguna casualidad fuera cero, pues nuestra gráfica estuviera realmente uniforme, fuera simétrica tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Tenemos nuestra curtoxis, aquí también tenemos que es un lado negativo, que se nos están yendo los datos para el lado izquierdo, aquí lo tenemos. Si se dan cuenta, aquí tenemos un dato fuera de la especificación. Si ustedes recuerdan, nos está pidiendo que sea el diámetro interior de 25 milímetros más menos 1 milímetro. Por lo tanto, quiere decir que el dato mínimo serían 24 milímetros y el dato máximo sería 26 milímetros. Y aquí podemos observar porque tenemos un dato fuera de especificación. En este caso es 23.875, está por debajo. También tenemos otro que es de 23.625. Tenemos dos datos ahí que están fuera de especificación, por lo tanto el mínimo son 24. Y aquí lo tenemos, a partir de aquí empieza a correr lo que es la campana de Gauss correctamente. Tenemos nuestra n, que es nuestro número total de datos. En este caso, pues podemos decir que, por ejemplo, yo tengo 62 datos aquí. Mi valor central sería el 63 y del 64 al 125 es el resto. Tenemos aquí pues, nuestro valor mínimo es de 23.781, que ese es el dato mínimo salido de los datos recopilados anteriormente. Tenemos nuestro primer cuartil. El primer cuartil, sabemos que se divide nuestras gráficas nuestros datos en 4 partes. El primer cuartil sería de 24.75. Nuestra mediana, que es el dato central. Nuestro dato central, no significa la media, la media no sería pues lo que sería la suma de todos los valores sobre la cantidad de datos recopilados. Y aquí nuestra mediana es el valor central, es el valor que está en el número 63. Lo podemos ver. Tenemos nuestro tercer cuartil, que es de 25.578, todavía está dentro de especificación. Y tenemos el máximo, nuestro valor máximo obtenido es de 26.294, el cual también está salido de especificación, ya que tenemos que nuestra especificación que sería de 25 milímetros más menos 1 milímetro. Tenemos nuestro intervalo de confianza de 99% para la media, es el valor que ya habíamos establecido anteriormente antes de generar el resumen. Y aquí tenemos nuestros cuartiles, aquí nos está detallando. Cuartil 1 es de 24.75. La mediana de 25.113. Cuartil 3, 25.57. Y tenemos nuestro rango intercuartil de 0.82. Y aquí pues nuestros bigotes, en este caso ahí tiene otro nombre en inglés. Tenemos que nuestro dato es entre 23.78 y 26.294. Estos automáticamente se descartan por ser datos que están fuera de la especificación. En este caso pues son los datos atípicos. Y aquí tenemos
nuestra media. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Intervalos de confianza 99, nuestra media, aquí lo tenemos. Y aquí dice que nuestra media es estimación de 25.16. Y nuestra mediana aquí la tenemos, que de 25.13. Ok. También podemos agregarle etiquetas. Agregar etiqueta de datos. Y nomás podemos usar etiquetas del valor Y. Damos clic en aceptar. Y tenemos las cantidades que se repiten. Nuestros datos. Vamos a hacerlo más grande. Aquí lo tenemos. Este dato se repite una vez, una vez. Tenemos 3 datos que son de 24, entre 24 y 24.125 y 24.375. 15 datos aquí, 19 datos. Y la suma de todos estos datos pues, nos da un total de 125 datos en general. Restauramos. Tenemos nuestro informe de resumen del diámetro interno. Generamos el de diámetro externo en estadísticas, estadística básica y seleccionamos resumen gráfico. En lugar de utilizar nuestro diámetro interno, seleccionamos externo. Lo utilizamos con nivel de confianza de 99. Damos clic en aceptar. Y aquí tenemos nuestro resumen. Tenemos nuestro valor de P de 0.364, pero también tenemos que puede ser tomado como normal, está por encima de 10, pero si está un poco dispersa. Aquí podemos ver que nuestra media es de 37.86, nuestra desviación estándar es de 0.233, nuestra varianza es 0.05, la simetría es menos 0.271. Aquí vemos que está un poquito inclinada hacia el lado izquierdo también. Kurtosis menos 0.17. También es hacia la izquierda. Aquí tenemos nuestros datos. Aquí tenemos también datos atípicos, un poco de datos atípicos que están fuera de especificación. Aquí lo tenemos. Nuestro número total de datos igual de 125. Aquí tenemos, nos está diciendo que el diámetro exterior es de 38 más menos 1. Sería de 37 a 39. Ese es nuestro rango que utilizamos. Y tenemos datos que están fuera. Tenemos datos. No, de hecho todos están dentro. No tenemos ningún dato fuera por debajo de 37. Y pues, encima de 39 no tenemos ningún dato tampoco, por lo tanto está dentro de la campana de Gauss. Y aquí tenemos nuestras frecuencias. Damos clic en agregar, hacemos etiqueta de datos, somos el valor Y, damos clic en aceptar y estas son las frecuencias con las cuales se repiten nuestros datos en estas dimensiones. Todo es en base a nivel de confianza de 99% para la media. Utilizamos también el de la longitud, estadística básica, resumen gráfico. Seleccionamos nuestros datos de longitud, 99%. Y aquí lo tenemos. Nuestro valor de P es de 0.827. Es un dato normal. Le agregamos una vez las que son las etiquetas de datos, de valor Y. Seleccionar nuestras frecuencias. Tenemos nuestra media de 66.225. Nuestra desviación estándar es de 1.19. La variancia es de 1.42. Tenemos lo que es la simetría. Tiene también dato negativo y las ortodoxas también, lo cual se está inclinando un poco hacia la izquierda. Nuestro número de datos es 125. Nuestro dato mínimo es 63.091, que es el dato menor que tenemos en nuestros datos. El primer cuartil de 65.34, la mediana, el dato central, es 66.28. El tercer cuartil, que es de 67.123. Y nuestro valor máximo es de 68.988. Aquí si vemos, pues es de 63 más menos 3. El máximo sería 68. Y tenemos aquí que nuestro dato
tiene por encima de los 68.988 por encima del dato máximo, entonces por lo cual sí estamos viendo que está salido de los datos normales, podría tomarse como un dato típico. Todo ha sido hecho con nuestro intervalo de confianza del 99% para la media. Y aquí tenemos nuestros datos de los cuartiles, cuartil 1, mediana, cuartil 3, perdón, y el rango intercuartil. Datos, la distancia entre cuartil. Que tenemos nuestro bigote es 63.09 y 68.988, que son los datos que están fuera de especificación, que están por debajo, por encima de lo que son los límites de las dimensiones. Aquí termina el ejemplo. Tenemos otro ejemplo. Aquí dice que una empresa que fabrica rines de aluminio requiere aprobar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Que ya tenemos cuántas unidades son, 125, es nuestro total de datos. Dice realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar conclusiones basadas a los datos. Tenemos nuestra especificación, que es el diámetro de 17 pulgadas y nos da una tolerancia de más menos 0.05 pulgadas. Y nuestro ancho exterior de 8 pulgadas más menos 0.025 pulgadas. Entonces, aquí tenemos ya nuestros datos abiertos también, que es nuestro diámetro del rin y el ancho del rin. Igual la cantidad de 125 datos, como la anterior, ya cargados anteriormente. Entonces, para hacer el histograma, pues vamos a hacer directamente a estadística básica y resumen gráfico. Lo puedo hacer de otra forma, lo vamos a gráfica y lo vamos a histograma. Seleccionamos con ajuste, damos clic en aceptar y seleccionamos nuestro diámetro con RIN. Le podemos poner una etiqueta, histograma de diámetro de RIN. Damos clic en aceptar y aceptar nuevamente. Y aquí nos está dando nuestro histograma, nuestra cantidad de frecuencias en el eje Y, nuestros datos, dimensiones están en el eje X. Tenemos nuestra campana de Gauss, vemos la distribución de los datos. Nos está dando únicamente lo que es la media de 17.01, nuestra desviación estándar es de 0.01387 y nuestro número total de datos de 125. Pero quiero los datos, un resumen de datos, en este caso vamos a estadística básica, resumen gráfico. Vamos al diámetro de RIN y utilizamos un nivel de confianza de 95%. Aquí no es algo que sea muy... Es algo importante, ya que es un diámetro de un rin, algo que está en constante movimiento, pero vamos a utilizar un nivel de confianza de 95%. Damos clic en aceptar. Aquí está nuestra prueba de Anderson-Darling. Aquí a simple vista podemos darnos cuenta que los datos están cargados hacia el lado izquierdo. Tenemos más datos del lado izquierdo. Aquí tenemos la simetría que es negativa, menos 0.356. Tenemos nuestra curtoxis de 0.048, tenemos positivo, que nuestros datos estos están cargados para acá. Nuestra campana de Gauss está cargada hacia el lado izquierdo, pero aquí tenemos nuestro lado para el lado derecho. Número total de datos de 125. Tenemos el valor de P de 0.431, está por encima del punto 10 establecido, por lo tanto podemos decir que nuestros datos normales y no tenemos la evidencia suficiente para descartar nuestra hipótesis. Tenemos la media de 17.01, que es lo que habíamos leído en el anterior reporte. Nuestra desviación estándar es de 0.041, la varianza es de 0, posiblemente sea 0.0000 y unos datos, pero pues aquí tenemos únicamente 3 datos después del punto. Nuestra simetría como ya lo había mencionado, es negativa, curtoxis positivo, nuestro número de datos 25. Nuestro dato mínimo es de 16.977. Tenemos que nuestros datos nos pide de 17 más menos 0.05. El dato mínimo sería 16.95 pulgadas. 16.95 sería el dato mínimo y el dato máximo, diámetro máximo, sería de 17.05.
tenemos el primer cuartil de 17. Aquí tenemos, está dentro de especificación, ya que es 16.97 y mi dato mínimo sería 16.95. Primer cuartil 17.006, nuestra mediana es 17.01. Tercer cuartil 17.025 y nuestro valor máximo que obtuvimos en nuestros datos es de 17.043. Todo esto está dentro de especificación, el máximo es de 17.05. Aquí no tenemos ahorita por el momento un dato atípico que esté fuera de nuestra campana de Gauss. Tenemos estos datos, pero vemos que está por encima porque es la frecuencia con la cual se repiten estos datos. No es que esté fuera de nuestra campana, de nuestros datos. Todo esto fue hecho con un intervalo de confianza del 95% para la media. Y vemos que son datos normales, no tenemos datos atípicos. Seleccionamos también, sacamos nuestro resumen gráfico del ancho del RIN. Vamos a estadísticas básicas. Seleccionamos el ancho del RIN, 95% de intervalo de confianza. Tenemos nuestro valor de P de 0.234, que está por encima del punto 10. Tenemos nuestra media de 7.99, nuestra observación estándar es 0.009, la variancia es de 0.0001. Nuestra simetría la tenemos que es negativa, está cargada un poco hacia el lado izquierdo, pero nuestra curtoxis la tenemos que es positivo de 0.319, que lo tenemos nuestros datos acá. Aquí podemos observar, creo que es un dato fuera de especificación. Nuestros datos máximos sería de 8.025. Y si no me equivoco, nuestro dato está casi por fuera, pero está dentro de especificación. Máximo es 8.023, el máximo es 0.25. El máximo permitido y el máximo dato obtenido es de 0.23, por lo tanto está dentro de especificación. Nuestro mínimo es de 7.96. Aquí está nuestro primer cuartil de 7.98. Nuestra mediana, nuestro valor central sería de 7.99 y tercer cuartil 7.99.85. Intervalo de confianza 95%. Aquí tenemos 7.99 a 99.63. Y esto es a lo que se refiere con nuestros datos para sacar el histograma. Ok, continuamos con nuestros ejercicios. Vamos lo que es en el diagrama de Pareto. Tenemos una definición, un concepto básico. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Tenemos un ejemplo. Aquí estaba el dato. Okay. Si una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%, mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas con los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Para esto abrimos nuestro programa de Minitab y tenemos nuestros datos ya cargados anteriormente. Vemos que es la fecha en la que se hizo el muestreo, defecto y la cantidad. Para eso nos iríamos aquí a estadísticas. Tenemos nuestra opción de herramientas de calidad y tenemos aquí la opción de diagrama de Pareto. En nuestro diagrama de Pareto lo que vamos a poner es defectos o atributos en, vamos a dar defecto, frecuencias en cantidad. Y vamos a tratar de utilizar el 100%. O sea, si colocamos el 100%, esta gráfica nos va a decir error. No se va a poder
realizar, por lo tanto nos acercamos lo más posible y utilizamos el porcentaje de 99.9%. Damos clic en aceptar y nos genera lo que es nuestro diagrama de Pareto. Aquí lo tenemos. Tenemos nuestro lado izquierdo, que son la cantidad de defectos. Son los datos cuantitativos, perdón, en el eje de Y. Y tenemos otro dato cuantitativo, que es el porcentaje. En nuestro eje de X, en el horizontal, tenemos nuestros datos cualitativos, que son los datos de defectos. En este caso, aquí tenemos un ejemplo. Pues vemos que también está de forma descendente, de izquierda a derecha, y de abajo hacia arriba, pues va de forma ascendente. Aquí lo que podemos ver, por ejemplo, nuestro primer defecto es el corto por soldadura. Tenemos una cantidad de 1021 piezas. Aquí está por encima de nuestra barrita de 1000. Tenemos que nuestro porcentaje equivale a 21.5%. Vamos a agregarle etiquetas de valor Y, etiqueta de datos, los Y. Lo tenemos para que sea más visible. Y aquí tenemos que son, pues nuestro porcentaje acumulado es de 21.5% porque es nuestro primer defecto. Nos iríamos al segundo defecto, que es ausente. Tenemos que nuestra cantidad es de 925 y nuestro porcentaje equivale a 19.5%. Está por debajo, una ligera por debajo de la línea de nuestro 20%. Y tenemos un porcentaje acumulado. Tomamos en cuenta que el porcentaje acumulado es el porcentaje que es del defecto anterior más el porcentaje del defecto que estamos analizando. En este caso tenemos 21.5% más el 19.5%, nos da un total de 41%. Y aquí lo tenemos, 41%. Vamos a ver si podemos agregar etiquetas de valor. Agregar. No le podemos agregar. Ok, aquí lo tenemos. El siguiente defecto sería desalineado con 851 piezas. Esto equivale al 17.9%, igual por debajo del 20% que tenemos aquí. Y nuestro porcentaje acumulado serían 58.9, que sería el 21.5 más el 19.5 más el 17.9. O si lo queremos ver que sea de 41% más 17.9%, equivale a 58.9%. Tenemos soldadura mal refluida, 742 piezas con este efecto, y tiene un porcentaje de 15.6%, más el porcentaje acumulado nos daría de 74.5%, que es la suma de 58.9 más 15.6%. Tenemos 74.6. Para hacer este tipo de análisis, se basan al 80% de cantidad de efectos. En este caso tenemos que entre estos 4 primeros tenemos un rango de 74.5%. Nos enfocaríamos en la mayor cantidad de efectos posibles, que en este caso serían los primeros 4, para realizar métodos que sean eficaces para intentar disminuir este tipo de efectos. Y no tendría caso hacer un análisis sobre los que son menos recurrentes. Tenemos de que son equivocados de 19 piezas, dañado 40 piezas, invertido 60 piezas. Estos son muy pocos a comparación de los 742, 841 y así consecutivamente a los datos. Con eso termina el diagrama de Pareto en este ejemplo. Tenemos otro ejemplo. Dice aquí que una empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso, realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los que se deben enfocar para mejorar la calidad. Vamos a abrir nuestro Minitab y en este caso ya tenemos nuestra información precargada. Okay. Y realizamos nuestra gráfica de Pareto. Aquí tenemos, pues son bastantes datos.
Si no me equivoco, creo que son 1124. 1124 datos tomados. Para eso nos iríamos aquí a estadísticas, herramientas de calidad y seleccionamos nuestro diagrama de Pareto. Igual con el ejercicio anterior como lo hicimos, defectos o datos atribuidos en el defecto y nuestras frecuencias serían en cantidad. Utilizamos otra vez el 99.99% y damos clic en aceptar. Aquí lo tenemos igual que el anterior. Agregamos de una vez etiquetas en Y, etiqueta de datos, etiqueta de Y, damos clic en aceptar. Ok, aquí lo tenemos. Tenemos nuestros datos cuantitativos en el eje de Y, que es la cantidad de defectos y la cantidad de porcentaje. Y tenemos datos cualitativos en el eje de X, que serían los defectos. Aquí tenemos como por ejemplo el primero sería malformaciones con 329 defectos de este. Este equivale a un porcentaje de 29.3. Vemos que está casi al centro. El centro sería 30% aquí, pero está un poquitito abajo, por debajo. Son 29.3%. El siguiente defecto es la coloración incorrecta. En este caso tenemos 301 cantidad de defectos. Con este defecto, perdón. Y tiene un porcentaje de 26.8. A los 29.3 más los 26.8 que tenemos anteriormente equivalen al 56%, que aquí lo tenemos. Está casi llegando al 60% en el eje de porcentaje. Esa es la frecuencia acumulada, el porcentaje acumulado. Nos vamos al siguiente defecto, que son con huecos. En este caso tengo que es una cantidad o la frecuencia en la que sale este defecto es de 147 veces. Tenemos que esto equivale al 13.1%, está por debajo del 20%. Y la frecuencia o el porcentaje acumulado serían de 69.1%. Volvemos a lo mismo, del 56% acumulado que teníamos anteriormente, le sumamos el porcentaje de este defecto, es igual a 13.1, equivale a 69.1. Aquí lo tenemos. Está por encima del 60, está entre el 60 y 80, está casi central. Central sería en 70, pero aquí tenemos 69.1. Y el cuarto defecto sería rebaba excesiva. La rebaba excesiva, pues tenemos que una frecuencia de 142 veces. Esto equivale al 12.6%. Y nuestro porcentaje acumulado, pues serían los 69.1 más el 12.6. Esto equivale al 81.8%. Y aquí lo tenemos, 80, está por encima del 80, es 81%. Ok, si le ubicamos aquí, tenemos que es nuestra frecuencia acumulada, que sería, el primero es de 329, al 329 le sumamos 301 del siguiente defecto, equivale a 630 cantidad de defectos. Si a esos 630 le sumamos los 147 defectos de los huecos, equivale a 777 defectos. Y si le sumamos los 142 de la rebaba excesiva, equivale a un 919 efectos, y así para llegar al 100% que tenemos de 124 datos obtenidos, y aquí lo tenemos, 1124. Esto sería todo por el diagrama de Pareto, y a continuación seguimos con los siguientes ejemplos. Ok, continuamos con nuestra actividad. A continuación, la definición de diagrama de causa y efecto. El diagrama de causa y efecto de Ichikawa, también conocido como diagrama de pescado o fishbone, es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos. Se usa para analizar las relaciones causas y efecto y facilitan la resolución de problemas desde el síntoma pasando por la causa hasta la solución. En este diagrama se representan los principales factores
que afectan las características de calidad del estudio como líneas principales y se continúa el procedimiento de subdivisión hasta que están representados todos los factores. Tenemos aquí un ejemplo. Dice, una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal defecto en su proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama de causa-efecto para analizar posibles causas que puedan generar el defecto. El efecto de corto por soldadura, aquí lo podemos observar. Si podemos observar que son las soldaduras que están definidas en los caminitos. Y tenemos aquí precisamente la unión de dos puntos de soldadura. Se une uno con otro, por lo tanto esto genera un corto con la placa, con el componente, lo cual no funciona. Es un defecto es un defecto común, por lo tanto hay que tomar medidas para solucionar este tipo de efectos. Para eso se introdujo el diagrama de Ishikawa. Abrimos nuestro archivo de Minitab con nuestros datos ya cargados anteriormente. Nuestro diagrama de Ishikawa se maneja o se utiliza el sistema de las 6 M's. En este caso tenemos lo que es mano de obra, máquina, material, método, medición y medio ambiente. Esos son nuestros 6 principales. En base a esos 6 se dividen a subtemas o a subcausas. En este caso aquí tenemos como por ejemplo la mano de obra es el entrenamiento y la disciplina. Aquí tenemos entrenamiento, pues no está entrenado o el entrenamiento es deficiente. Tenemos en maquinaria, por ejemplo, tenemos la impresora no está bien calibrada, no se hizo el setup correcto o las navajas estén mal. El horno puede que tenga vibración, setup mal hecho, una extracción equivocada o que el calentador esté mal. Y el stencil puede ser pues ya por una apertura, porque sea el material del stencil o más que nada el thickness. Thickness pues tenemos que es el grosor, ¿no? El espesor. Y así consecutivamente de cada uno de los temas de las 6 M's pues vamos a tener subcategorías o subcausas. Para realizar el diagrama de Ishikawa pues iríamos a estadísticas, vamos a herramientas de la calidad y seleccionamos la opción de causa y efecto. Seleccionamos y aquí ya tengo los datos precargados anteriormente. Tenemos que aquí personal pues es mano de obra. Se lo voy a cambiar para que mano de obra. Aquí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer es pues sería rellenar nuestros datos. En este caso la mano de obra sería en la columna. Seleccionamos mano de obra y vamos a seleccionar nuestras subcausas. Las subcausas de la mano de obra pues sería entrenamiento. Buscamos en todas nuestras subcausas cargadas anteriormente, entrenamiento y disciplina, pues aquí tenemos que disciplina no tenemos, no está insertada en nuestro campo, por lo tanto damos clic en aceptar, lo dejamos con un solo dato y así consecutivamente nos vamos a máquinas. En máquinas, aquí está máquina tooling, máquina, los subgrupos, subcausas de máquina, tenemos que es la impresora, si lo tenemos, el horno también lo tenemos y la subcausa del stencil también la tenemos. Damos clic en aceptar, nos vamos a material y rellenamos las subcausas. Tenemos que es la soldadura, si la tenemos, los componentes no tenemos y el PCB también lo tenemos. Damos clic en aceptar. En el método seleccionamos subcausas, tenemos el setup y tenemos la subcausa de limpieza. Si lo tenemos, seleccionamos. Damos clic en aceptar. Mediciones. Aquí tenemos medición. Seleccionamos subcausas. Tenemos la calibración. Tenemos calibración. Viscómetro. Buscamos. O tenemos viscómetro. Precisión tampoco tenemos. E inspección sí tenemos. Eliminamos esta. Precisión e inspección. Vamos que estos dos quedan vacíos. Clic en aceptar. Y nos vamos al medio ambiente. Seleccionamos subcausas.
Tenemos que es temperatura. Y la humedad, pues la humedad no tenemos tampoco, no tenemos cargada. Damos clic en aceptar. Título, pues le ponemos diagrama causa y efecto. Y damos clic en aceptar. Aquí está, nos genera nuestro diagrama de causa y efecto. Ok. Aquí hay un dato que se nos pasó. El defecto. El defecto sería el que tenemos aquí, que es corto por soldadura. Corto por soldadura. Clic en aceptar. Y no nos genera. Este lo vamos a eliminar, no lo ocupamos. Aquí está. Este es nuestro defecto y estas son las posibles causas. Bueno, tenemos que puede ser por mano de obra, que sea un entrenamiento, y el entrenamiento puede ser deficiente o sea la disciplina de la persona, o que no esté entrenado correctamente. Esas son del entrenamiento. Para material, vamos a decir que puede ser por soldadura, puede ser por componente o puede ser por el PCB, perdón. Y pues los subgrupos, los subcasos de que la soldadura sea que el flux sea incorrecto. El flux es una pasta la cual te ayuda a ¿cómo se dice? Se mezcla con lo que es la soldadura, haciendo un poquito más fácil lo que es que se agregue a la placa. Tenemos que sea la caducidad de la soldadura, el mal manejo de la soldadura o la viscosidad. Puede ser también un componente, que el tamaño no sea el correcto, que el acabado no sea el correcto también. Y el PCB puede ser que sea un mal registro o que sea pandeamiento. Que esté pandeado significa que esté un poco curvo el material, que no sea recto. Tenemos como mediciones, en este caso tenemos calibración, una causa de calibración, y la subcausa sería que sea una calibración incorrecta, pues el viscómetro, la precisión o en la inspección, que haya sido un falso rechazo, que la hayan inspeccionado mal y no sea, que hayan dicho que no pasaba cuando realmente sí pasaba. Pues de las máquinas, que puede ser la impresora, las navajas, el setup, la calibración, en el horno es el calentador, extracción, calentadores, extracción, setup y vibración, stencils es el thickness, material y apertura, métodos es el setup, la limpieza, en el setup puede ser los parámetros mal o sea deficiente el setup, y en la limpieza sea eficiente o sea con poca frecuencia. Y el medio ambiente, pues también tenemos lo que es temperatura y humedad. En la temperatura podemos tener que, pues la subcausa sería que sea una temperatura muy alta o que sea una temperatura no controlada. Y ya en base a esto, pues tomamos los tres que creamos que son los más cercanos a la causa o a la causa raíz de este defecto, y se trabaja en ellos para realizar ya otro tipo de análisis como de correlación o algún otro para poder detectar o hallar el origen de este defecto. Continuamos, nos vamos al segundo ejemplo. Dice, la empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su tercer principal defecto en su proceso de montaje de componentes, el cual es componente desalineado. Realizar un diagrama de causa y efecto para analizar posibles causas que puedan generar el defecto. Para eso abrimos nuestros datos de Minitab ya cargados anteriormente. Tenemos igual las 6 M's: mano de obra, máquina, material, método, medición y medio ambiente. Y los subgrupos sería entrenamiento en el mano de obra, montaje en la máquina, alimentador, el material, boquilla, etcétera, etcétera. Realizamos nuestro diagrama de Ishikawa. Vamos en estadísticas, herramientas de la calidad, seleccionamos nuestra opción de gráfica de causa y efecto.
y precargamos los datos como lo hicimos anteriormente. En el otro tenemos personal, vamos que es la mano de obra. Las de aquí serían entrenamiento y disciplina. Disciplina no la tenemos, nos clic en aceptar. Máquinas, ponemos máquina y subcausas. El montaje, montaje, alimentador lo tenemos y la boquilla también la tenemos. Vamos clic en aceptar. El material, vamos a subcausas, podemos poner que es el componente, todavía lo tenemos componente y el PCB, no tenemos aquí el PCB, por lo tanto damos clic en aceptar. El método, seleccionamos el método y las subcausas, puede ser que sea el setup, tenemos setup, aquí lo tenemos, y la librería pues no lo tenemos. Mediciones, tenemos en medición, las subcausas de las mediciones, puede ser la calibración, aquí lo tenemos. Y la precisión no viene incluida en las subcausas. Vamos al medio ambiente. A las subcausas del medio ambiente. Vemos que puede ser por vibración. O la iluminación. La iluminación si la tenemos. Damos clic en aceptar. El defecto es componente desalineado. Un título. Vamos igual, diagrama de causa y efecto. Clic en aceptar. Y nos genera nuestro diagrama de causa y efecto de los defectos que tenemos aquí cargados anteriormente. Y tenemos que nuestro defecto es el componente desalineado. Nuestras 6 M's, que es mano de obra, aquí no le cambié el nombre, pero es mano de obra, material, mediciones, máquinas, métodos y medio ambiente. Tenemos en nuestro mano de obra, puede ser la disciplina, no tenemos ninguna subcausa, pero tenemos subcausa en entrenamiento, que haya sido un entrenamiento eficiente o no entrenado. El material tenemos que sean los componentes, que aquí en este caso dice que no área de contacto. Y el PCB, pues no tenemos. En mediciones podemos saber qué puede ser la calibración. Las subcausas de la calibración sería que no haya sido calibrado o que la calibración haya sido deficiente o la precisión. En máquinas podemos tener que sea el montaje. Las subcausas del montaje puede ser que haya vacío, el setup haya sido incorrecto o mala calibración. En el alimentador la subcausa sería por desgaste o que esté mal calibrado, y la boquilla puede ser que también haya sido desgastada o haya sido la boquilla incorrecta. En el método tenemos el setup. En el setup puede ser que los parámetros sean los incorrectos o haya sido un setup deficiente, y tenemos lo que es la librería. Y en el medio ambiente tenemos que puede ser por vibración, y la subcausa de la vibración puede ser que el conveyor no haya realizado la vibración correcta o realmente no debería de vibrar y estuviera vibrando, o que la máquina también haya estado vibrando cuando no debería. Y la iluminación, pues podemos tener aquí que la subcausa sería de que la cámara de reconocimiento puede ser que la cámara no esté detectando el defecto o esté detectando el defecto y no lo haya. ¿Okay? Esto es por parte del diagrama de causa y efecto, el diagrama de Chicago o el fishbone o el diagrama de pescado. Esto sería todo por este momento y esperamos a los siguientes ejemplos. Continuamos con los ejercicios, pasamos a lo que es el diagrama de correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra.
El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló. El diagrama de correlación es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos variables. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema y, en caso positivo, de qué tipo es la correlación. Tenemos aquí tipos de correlación. Tenemos correlación positiva y la correlación negativa. La correlación positiva se refiere a que el eje de X y el eje de Y tienen una correlación, en este caso de que si X aumenta, Y también aumenta. Aquí vemos que mientras va avanzando X, va aumentando Y. Esa es una correlación positiva. Y en la correlación negativa tenemos de que mientras va aumentando X, Y va disminuyendo. Esto se le llama correlación negativa. Aquí si vemos que está en un punto alto, y conforme avanza X, va disminuyendo. Es una correlación negativa. También tenemos las no correlaciones. Las no correlaciones es que no tienen ninguna congruencia o no tienen ninguna semejanza entre los valores del eje de Y y el eje de X. Aquí vemos que mientras avanza X, tenemos una Y aquí, otra arriba, una abajo. Entonces todas están dispersas, por lo tanto no existe una correlación. Otra manera de verificarnos sería no correlación. En este caso dice que es menos 1 a 1. Por lo tanto, dice que si es menos de 0, menos 0.01 hasta menos 1, dice que es una perfecta correlación negativa. Y de 0.01 a 1 es una perfecta correlación positiva. Otra forma aquí lo tenemos. Correlación en el 0, no correlación. Y de menos 0.1 a menos 0.5 tenemos una correlación sencilla, por decirlo así, muy débil. Y de menos 0.5 a menos 0.8 es una correlación negativa moderada. Y de menos 0.8 a menos 1 es una correlación fuerte, que hasta eso puede llegar a una correlación perfecta negativa. Y del lado contrario, pues también tenemos del 0.1 al 0.5 es una correlación positiva, pero es débil. Del 0.5 al 0.8 es moderada, positiva. Y pues ya si tenemos del 0.8 a 1.0 es una correlación fuerte y es positiva. Aquí tenemos también otra forma de identificar correlaciones. Tenemos el método de valor P, que es la probabilidad. Dice, si el valor P es menor que o igual al nivel de significancia, se concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Si el valor de P es mayor que el nivel de significancia, se concluye que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Tenemos aquí lo que es el valor de confianza de 95%, que equivale al 0.95, y el nivel de significancia es igual a 1 menos el valor de confianza. En este caso sería 1 menos 95%, nos da igual a 5% para completar el 100, y esto equivale a 0.05 por 5 no más. Tenemos que los valores de confianza comunes es el 90%, el 95% y el 99%. Para estos niveles de confianza tenemos sus niveles de significancia. En este caso, para el 90% tenemos que su nivel de significancia es de 0.10, para el 95% de 0.5%, y para el 99% tenemos el 0.01. Pasamos a los ejemplos. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión es un factor que afecta a su principal defecto en su proceso, el cual es corto por soldadura. Dice que realiza un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura promedio de las máquinas y los defectos resultantes de cortos por soldadura. Recordemos que el corto por soldadura es cuando hay una unión entre un punto y otro punto de soldadura. Entonces, para eso vamos a abrir nuestro Minitab. Ya tenemos los datos precargados anteriormente con 125 días que se tomaron los datos. Tenemos la temperatura y los defectos. Aquí tratamos de analizar que si influye
el valor de la temperatura o el grado de temperatura en la cantidad de efectos. Esto quiere decir que si va aumentando la temperatura, aumenta la cantidad de efectos. Para eso entonces tenemos unas formas de hacerlo. Nos vamos a gráficas, gráfica de dispersión. Vamos a dar con regresión. Vamos a aceptar. Tenemos nuestras variables de X, vamos a colocar lo que son nuestros defectos. Y en variables de Y vamos a poner la temperatura. En etiqueta pues únicamente le vamos a poner correlación entre temperatura versus corto por soldadura. Damos clic en aceptar. Y aquí tenemos nuestros datos. Aquí tenemos que nuestros datos pues sí se nota una correlación. En este caso es una correlación positiva, debido a que mientras aumenta X, el valor de Y va aumentando. Aquí lo tenemos. De hecho creo que era al revés la cantidad. Vamos a darnos control E. Ahí que vamos a eliminar entonces aquí sería temperatura y en la variable sería de efectos. Clic en aceptar. Ok, esta la eliminamos y aquí lo tenemos. Aquí tenemos que mientras va aumentando nuestra temperatura, aumenta nuestra cantidad de efectos. Aquí lo podemos ver y como lo vuelvo a repetir, tenemos que es una correlación positiva. En este caso también lo que podemos hacer es irnos al asistente y meternos a una regresión y regresión simple. Vamos en columna Y, vamos a poner lo que son los defectos y en columna X la temperatura. Y vamos a hacer que sea un tipo de regresión forma lineal. Y nuestro nivel de significancia tenemos el 0.05%, que es de los más comunes. Lo tomamos. Y nos va a dar un análisis más detallado de nuestros defectos. En este caso aquí tenemos dice gráfica de línea ajustada para el modelo lineal, que tenemos lo mismo que tenemos anteriormente, lo que hemos sacado anteriormente. Y tenemos aquí que dice si existe una relación entre Y y X. Dice que sí existe una correlación debido a que mi nivel de la probabilidad es significativa, es menor a mi nivel de significancia, entonces 0.001 por 0.1, por lo tanto dice la relación entre efectos y temperatura es estadísticamente significativa. Aquí tengo en la variación explicada por el modelo, tengo que el modelo de regresión puede explicar el 80.87% de la variación en defectos. Tenemos un nivel alto y correlación entre Y y X, aquí nos ponen perfecto positivo, o nos está diciendo que es positiva debido a que es 0.90. Se indica que la temperatura aumenta, en defectos también tiende a aumentar. Aquí tenemos también nuestra gráfica lineal ajustada por modelo lineal. Tenemos unos residuos grandes, unos poco comunes y residuo grande y poco inusual lo tenemos de este lado. Aquí nos está indicando también que nuestro modelo cuadrático pues también puede ser factible en esta situación. Y se seleccionó el método lineal, pero el modelo cuadrático tiene un término cuadrado significativo y un R cuadrado ajustado mayor. O sea, nos va a dar un poquito más detallado, nos va a dar un poquito más de certeza en nuestro estudio. Aquí también lo tenemos, nuestros valores un poco grandes, residuos grandes, los tenemos. Y nuestros valores pues ya están más centrados, es una dispersión, no están tan dispersos que digamos. Y tenemos nuestro informe de predicción. Aquí tenemos que mientras la temperatura va aumentando, nuestra cantidad de efectos también irá aumentando. Dice línea ajustada roja muestra el valor pronunciado para X de Y para cualquier valor de X. Las líneas discontinuadas azules muestran el intervalo de predicción del 95%. Estamos en este intervalo de ¿cómo se dice? De predicción y tenemos algunos datos fuera de, pero todo concuerda a que sí hay una correlación. Y aquí tenemos
nuestra tarjeta de informe. Dice que nuestra muestra tomada es lo suficientemente grande para obtener una estimación precisa. Nuestra muestra tomada son 125 datos. Nos da aquí una advertencia o algunos datos. Dice, tenemos 5 residuos grandes, los cuales pues por el momento no te afecta en las gráficas, pero sí nos los están detallando, que son podemos llamarlos como valores atípicos. Y tenemos lo que es la normalidad. Dice, debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no representa un problema. Si el número de puntos de datos es pequeño y los residuos no están normalmente distribuidos, el valor de P utilizado para determinar si existe una relación significativa entre X y Y pudiera no ser exacto. ¿Okay? Así es como nos damos cuenta que nuestra correlación es correcta, es positiva y correcta. Aquí nos iríamos al siguiente ejemplo. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, que es presión de vacío medido en megapascales, de sus medidas de montaje es un factor que afecta a su efecto de componentes desalineados. Dice, realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión por medio de las máquinas de montaje. Los efectos resultantes de componentes desalineados. Aquí tenemos nuestro componente desalineado y vamos a aplicar exactamente lo mismo que aplicamos en el ejemplo anterior. Abrimos nuestro Minitab donde tenemos los datos ya cargados anteriormente. Tenemos los 125 datos, 125 días. Vamos a aplicar lo mismo. Nos iríamos a gráfica, seleccionamos una gráfica de dispersión con regresión, variables en Y, números de efectos y situación presión. Aquí le damos la etiqueta, un título, correlación de succión versus desalineado. Damos clic en aceptar y aceptar nuevamente. Aquí lo tenemos. Este es un poco diferente a la que tenemos anteriormente debido a que esta es si hay una correlación debido aquí, bueno, por el momento sí la podemos apreciar y como va disminuyendo mientras va aumentando la succión, va disminuyendo el número de efectos desalineados. Aquí lo vemos. Entonces aquí podemos decir que es una correlación negativa, pero sí la hay. Para esto también pues, nos podemos dar cuenta en el análisis. Aquí le vamos a dar en el asistente, en regresión. Vamos a ir a una variable de X y regresión simple. Pasamos a columna de Y, pues vamos a tener que es el número de efectos. Y la columna de X es la succión de presión. Vamos a agarrar una lineal y nivel de significancia de 0.5%, como siempre, como es lo más común. Nos está dando lo que es el informe detallado, que ya es un resumen. Aquí vemos succión de efectos desalineado con succión de presión. Tenemos succión de presión al vacío. Dice, acá tenemos, existe relación entre Y y X. Si la relación entre el número de efectos desalineados y succión del vacío es estadísticamente significativa, es menor al 0.05%, por lo tanto, si hay una correlación. En el 86.53%, en alto en variación explicado. Y aquí tenemos la correlación entre Y y X. La tenemos en el lado negativo de menos 0.93. Dice la correlación negativa indica que cuando la succión, presión de vacío aumenta, el número de efectos desalineados tiende a disminuir. ¿Okay? Y tenemos algunos pequeños, unos residuos grandes, unos poco comunes y un residuo grande poco inusual. También nos da la recomendación de utilizar el método cuadrático. Aquí tenemos los valores, el valor central, el valor medio, por decirlo así. Tenemos los datos dispersos y aquí tenemos los valores, los residuos grandes, los valores atípicos.
Aquí tenemos nuestro informe de predicción. Aquí nuestro informe de predicción nos está indicando que mientras aumenta la succión, la cantidad pronosticada de defectos va a disminuir considerablemente, ¿no? Y aquí dice, nuestra tarjeta de informe dice que la muestra es lo suficientemente grande porque debido a que son 125 datos. Tenemos 6 puntos grandes que tienen residuos grandes y no son ajustados adecuadamente. Y aquí la normalidad dice, debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no presenta un problema. Por lo tanto, es correcto. Ahí sí nos está indicando pues ya que la correlación sí existe. Y ya vimos que también la correlación es negativa. Entonces, sería todo por el punto para los datos de correlación. Continuamos con nuestra actividad. Tenemos lo que es el gauge RNR, en este caso es repetibilidad y reproducibilidad. Tenemos las definiciones. Un MSA es un análisis del sistema de medición. Es un experimento que busca identificar los componentes de la variación en la medición. Así como los procesos que producen un producto puede variar, el proceso de obtención de las mediciones y los datos pueden tener variaciones y producir defectos. Un estudio RIR de repetibilidad y reproducibilidad del sistema de medición estima cuánto de la variación total del proceso es causada por el sistema de medición. La variación total del proceso consta de la variación de parte a parte más la variación del sistema de medición. La variación del sistema de medición consta de repetibilidad y reproducibilidad. Tenemos que los aspectos a considerar al realizar una MSA dice realizar las mediciones en orden aleatorio. El procedimiento de medición debe estar documentado. Los operadores deben entrenarse antes de realizar el estudio y cada operador debe seguir el mismo procedimiento paso a paso para obtener las mediciones. Los pasos para realizar una MSA dice número 1, preparación del estudio. 2, evaluar la estabilidad. 3, evaluar la resolución. 4, determinar linealidad. Y 5, determinar RIR. Las propiedades de un equipo de medición tienen que tener exactitud. Esto significa que es la cercanía entre el promedio de un gran número de mediciones experimentales de una característica y el valor de referencia de esta característica. La exactitud se compone en 3 elementos. El número 1 es la linealidad, así que es la diferencia entre los valores de las vías en todo el rango operativo esperado del instrumento de medición. El sesgo es la diferencia entre el valor promedio de todas las mediciones y el valor de referencia en el valor numérico usado para medir la exactitud. El número 3, la estabilidad. Es la consistencia en el desempeño conforme transcurre el tiempo y puede evaluarse usando una gráfica de control. Las propiedades del equipo de medición dice que la predicción es una medida del grado de repetibilidad entre las mediciones. Se denota como desviación estándar del gauge, que es la desviación estándar del sistema de medición. La predicción puede separarse en dos componentes. Sería la desviación estándar de la repetibilidad más la desviación estándar de la reproducibilidad. 1. Repetibilidad es la variación debido al dispositivo de medición o la variación observada cuando el mismo operador mide la misma parte repetidamente con el mismo dispositivo. Es la variación de las mediciones en las condiciones idénticas. Y la reproducibilidad es la variación debido al sistema de medición o la variación observada cuando diferentes operadores miden la misma parte utilizando el mismo dispositivo. Aquí tenemos una diferencia entre exactitud y precisión. Tenemos unos ejemplos. Y aquí nos dice que es exacto y preciso cuando están los puntos en el blanco, dan en el blanco y están lo más pegado posibles. Esto es que está exactamente en el centro y es preciso. Otro que tenemos aquí que dice que es inexacto debido a que no están dando en el blanco, pero podemos decir que es preciso porque la mayoría de los tiros están en el mismo espacio delimitado. Tenemos uno que es exacto pero impreciso, el cual está dando en el blanco, pero no es preciso porque están los puntos un poco dispersos. Y tenemos inexacto e impreciso debido a que están todos dispersos y no están dando en el blanco. Aquí dice que la resolución es determinar el sistema de medición y puede detectar y distinguir entre pequeños cambios en la característica medida.
La resolución inadecuada consta de dos factores. Dice que hay solo uno, dos o tres valores posibles para el rango. Y el número 2 dice, hay solo 4 valores posibles para el rango cuando el tamaño del subgrupo es mayor o igual a 3. Y para la resolución adecuada, dice que son 2 puntos, dice hay al menos 5 niveles distintos en la gráfica de rangos. Y 2, la unidad de medida más pequeña debe ser menor a un décimo de la variación total del proceso. Esto equivale a 6 desviaciones estándar. No, 6 varianzas, perdón. O desviación estándar. ¿Qué? Tenemos aquí un ejemplo. Una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un índice alto de rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 4 inspectores, cada uno realizó mediciones de 15 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. 4 son 15, son de alrededor de 180 mediciones. Dice la especificación de la parte es de 18 milímetros más menos 0.05 milímetros. Abrimos nuestro archivo de Minitab con los datos ya cargados anteriormente y vamos a explicar de dónde salieron los datos. Aquí tenemos para explicar cómo salió el primer dato. Vamos a gráficas, estadística, herramientas de calidad y nos vamos al herramientas de calidad, sistema de medición y me pide el worksheet. Aquí está, que hoja de trabajo un sistema de medición. Aquí está. Así que el número de partes, aquí nos está dando 10, pero ocupamos el 15 partes. El número de operadores, tenemos 4 operadores. Vamos a seleccionar el nombre de los operadores. En este caso es Jesús. Jesús, Pablo, Rosa y María. Y el número de réplicas, pues son las veces que midieron cada uno, son 3 veces. Opciones, pues aleatoria corrida dentro de operadores. Vamos a aceptar y aceptar. Y aquí están los datos que nos está dando de este lado. Aquí es nomás para ver de dónde obtuvimos estos datos. Aquí está. Para obtener después los datos siguientes, ya tenemos que capturar lo que son las mediciones. Aquí están cargadas con anterioridad. Vamos a ver por qué de dónde salieron los rangos de referencia. Entonces vamos a tener que regresarnos aquí y vamos a empezar a... Okay. Preparación del estudio, se preparó y vamos a evaluar la estabilidad. Para evaluar la estabilidad nos vamos a lo que es estadística, a herramientas de calidad y utilizaremos la Capability Six-Pack y utilizaremos normal. En columna individual pues vamos a seleccionar lo que es medición, tamaño del subgrupo. Vamos a utilizar uno para no complicarnos. Y en la especificación inferior pues vamos a colocar es de 18 milímetros más menos 0.05 milímetros. Esto equivale a 17.95. Y el superior sería de 18.05. Tenemos desviación estándar histórica, le damos clic en aceptar. Aquí tenemos nuestro informe de capabilidad Six-Pack para el proceso de medición. Tenemos que el valor individual, gráfica 1, tenemos que los valores están centrados, están correctamente distribuidos, ningún valor sobresale de los límites superior e inferior. Tenemos nuestra campana de Gauss, las especificaciones, aquí lo tenemos, de 17.95 a 18.5. El rango, gráfica de rangos, rango móvil, podemos ver que también ninguno sobresale los puntos. Gráfica de probabilidad normal es menor al 0.005, por lo tanto es correcta. Valores, aquí vemos 25 observaciones,
Y largo plazo el CPK vemos que es muy poco. A veces no es tan factible estos estudios, pero aquí podemos ver que pues es por debajo y no hay tanta dispersión, por lo tanto lo aceptamos. Después dice que tenemos que evaluar la resolución. Para evaluar la resolución nos vamos a estadísticas básicas y vamos a utilizar el resumen gráfico. Pues aquí vamos a tener estas variables, vamos a tener medición, 95%, y damos clic en aceptar. Y aquí lo tenemos. En nuestro resumen gráfico, aquí tenemos nuestro valor de P es menor al 0.05, por lo tanto tenemos las pruebas suficientes para decir que la prueba hipotética es correcta. Tenemos la media de 18.001, nuestra desviación estándar es de 0.023. Acuérdense que para saber que nuestra resolución es correcta, la resolución es adecuada, tenemos que la desviación estándar tenemos que hacer la desviación estándar y multiplicarlo por 6, en este caso 0.023. Si lo multiplicamos por 6 nos da el valor de 130.138, por lo tanto lo dividimos entre su décima parte y vemos que es 0.0138, por lo tanto decimos que la resolución es adecuada debido a que está por debajo aquí está por debajo, aquí está, la resolución es adecuada y puede ser la variación total del proceso, ok, es menor que la variación total del proceso. Entonces continuamos. Para esto decimos lo que es la resolución. Ahora es determinar la linealidad. Para determinar la linealidad nos vamos a estadísticas, a herramientas de calidad y vamos a utilizar lo que es el Gauge Study, estudio del sistema de medición, y vamos a utilizar lo que es estudio de linealidad, medición, estudio de linealidad y sesgo del sistema de medición. Vamos a clic aquí. Vamos a el número de parte, vamos a seleccionar las partes, valores de referencia y datos de medición. Y la variación del proceso, es opcional, pero si no la seleccionamos no nos va a dar lo que es la linealidad, entonces por lo tanto vamos a seleccionarlo, vamos a aplicarlo de una vez y nos daba de .138, que es la desviación estándar por 6. Damos clic en aceptar y aquí estamos viendo que si nos está dando lo que es la linealidad. Aquí tenemos los valores de referencia promedio del 96, 97, 98, 99, 18, 01 y 02. Son los valores estos que están en rojo. Están dentro de la especificación, están en tolerancia. Tenemos nuestro sesgo. Y tenemos nuestro valor de P que tiene que ser por debajo del 0.5%. Los valores son, y aquí tenemos la linealidad, nos dio de 0.2%. Por lo tanto es correcta debido a que mientras sea menor la linealidad, pues es un dato factible o verídico. Lo utilizamos como valor de referencia. Todos estos datos los podemos observar aquí lo tenemos, nuestro sistema de medición. Estamos en grande. Método, son 15 partes, 3 réplicas que son las 3 veces medidas, los operadores son 4 y total de corridas son 180. La realidad del sistema de medición, aquí lo tenemos, promedio de 0.0004 que tenemos. Y después tendríamos que determinar nuestro R y R.
Para terminar nuestro RIR, nos vamos a lo que es en estadística, en herramientas de calidad. Vamos a darle estudio del sistema de medición y vamos a utilizar el sistema de RIR de medición cruzado. Es el más normal, es el más común. Vamos a poner números de partes por las partes, operadores y datos de medición en medición. Vamos a hacer por método de análisis ANOVA, análisis de variación. Vamos a clicar en aceptar. Aquí tenemos un detalle más exacto de informe de RIR sistema de medición. Y aquí vemos que el sistema de medición no hay variación, repetibilidad no hay variación, reproducibilidad tampoco hay variación, pero en la parte y parte hay una variación considerable. Aquí tenemos que Jesús, María, Pablo y Rosa, están el rango de la muestra, vamos a hacerlo en grande. Medición por partes, aquí las tenemos. Vemos que ninguna de las piezas sobresale por encima de la especificación ni por debajo de la especificación. Tenemos esta gráfica de cajas. Tenemos nuestro cuartil 1, cuartil 3, mediana, los bigotes, esos son los rangos que están en los límites o por fuera del límite. El rango intercuartil es de 0.035 y la mediana es de 18. Aquí tenemos gráfica R de operadores, gráfica X barra por operadores y interacción de partes por operador. Que ya tenemos, está cada uno dividido en cada uno. Pues si se dan cuenta, los valores fueron casi similares cada uno. Por lo tanto, no hay variación, la reproducibilidad es correcta, la reproducibilidad también. Y eso es un modo de sacarlo. Es más exacto, más lo tenemos. Esta fuente en estas partes. En las partes no hubo variación. En el operador hubo una pequeña variación. En parte por operador también hubo variación. Aquí lo tenemos. Esta fuente, tal. Aquí hubo solamente el operador. Componentes de la varianza. Hubo engage RR total. Fueron de 2.30. En este caso nomás hubo repetibilidad de 2.30. Y parte sí hubo una muy considerable que era de esa 97.70. Y evaluación del sistema de medición, que tenemos que pues el porcentaje de variación del estudio es de 15.15%. A ese 15.15% le vamos a sumar lo que nos dio de linealidad, que es el 0.2%. En este caso sería, sumamos el 15.15% más el 2.2%, nos da un valor de 15.35%, por lo tanto es un sistema correcto, tenemos unos buenos datos. Okay. Y pues eso sería todo por el estudio RIR.